Lucas 15, 17 y 18. Y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque en ella tú nunca nos enseñas error, nunca te equivocas. Toda tu palabra es verdad, sano y sabio consejo para nosotros. Y en ella nos enseñas no solamente el camino, sino también el camino de vuelta a ti, para los que se equivocan, para los que se desvían. Allí está el camino de vuelta a ti y de bendición. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el siglo XX: y levantándose vino a su padre. Hay cosas que Dios puede hacer y que Dios hace, y otras cosas que Dios nunca va a hacer. Y si te quedas esperando que Dios las haga, vas a morir esperando, porque Dios nunca va a hacer esas cosas. Dios no le levantó al pródigo, el pródigo tuvo que levantarse. Volvemos ahora para comparar en otros textos, en Génesis capítulo 13, donde vemos al gran patriarca y amigo de Dios, Abraham. Pero Abraham, en el principio de su vida de fe, tuvo también luchas y a veces metió la pata. Como cualquiera, la diferencia entre los como Abraham, que metieron la pata y se equivocaron, y algunos de hoy en día, es que Abraham por lo menos se dio cuenta y se corrigió. Pero hay gente hoy que se ha equivocado, se ha ido de mal camino y ahí se queda. Y quiere que Dios le bendiga donde está. Pero Dios no iba a bendecir al pródigo en la provincia apartada. Y Dios no iba a bendecir a Abraham en Egipto. Se tuvo que levantar. Dice, versículo 1 de capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Dice versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, no en Egipto, en Betel, en ese lugar entre Betel y Ai, donde el altar, aún el gran Abraham, tuvo que volver. Y en eso vemos su nobleza. La nobleza no está en quedarse uno en su error y esperar que Dios le bendiga ahí. La nobleza es que aún siendo patriarca y todo eso, se agachó y dijo, no, ¿qué hago yo aquí? Y cogió y se volvió donde tenía que haber estado. Cualquiera puede equivocarse, pero Dios bendice a los que luego se levantan y se vuelven al lugar donde Dios estaba esperándoles. Dios no iba a Egipto. Abraham fue a Egipto y Dios no le acompañó. Él quería ver a Dios, quería hablar con Dios, tenía que volver allí. Bueno, otro en Génesis 31. Y aquí tenemos a Jacob, versículo 17. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido
el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Mira, otro. No sabemos cuánto tiempo estuvo el pródigo allí, lejos de su padre, en Lucas 15. No dice cuánto tiempo. Tiempo para gastar todo lo que tenía, tiempo para tener en apuros que ir a buscar un trabajo, nadie le ayudaba, tiempo para ir trabajando ahí con los cerdos, hasta el final se quedaba que le rugían las tripas y tenía envidia de los cerdos. Imagínate un judío con envidia de cerdos. Un animal inmundo para ellos. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo estuvo Abraham en Egipto. Pero estuvo tiempo para que Abraham y la casa de Abraham festejara a Sara y todo el tinglado que se montó ahí en torno a ella, y después la reprensión de Faraón, y dice que Abraham y Lot se habían enriquecido en Egipto, que venían con mucho ganado que habían adquirido, y pues eso no se hace en una semana. Entonces ellos pasaron tiempo ahí, pero tenían que volver. Y Jacob 20 años estuvo con Labán, 20 años, por el plan malo que montó su madre, y que él también participó de primer plano en el engaño. Se enojó su hermano y se tuvo que ir allí, y ahí se formó la gorra ahí entre él y Labán en la salida, pero eso ya es otra historia. Lo bueno de Jacob es que al final se dio cuenta y volvió. Dios no tenía bendición para Jacob allí, para ser patriarca, para meterse en la historia, vamos a decir, en la corriente, en el caudal, en el canal de la historia, de la bendición del pueblo de Israel. Tenía que volver. ¿Y volvió a dónde? A Betel, donde había ungido la piedra y había hecho trato con Dios. Ahí tuvo que volver. Y ahora vamos al libro de Ruth, que hace poco hemos estudiado. Yo no sé cómo es contigo, pero a mí me sigue gustando mucho el libro de Ruth. Se habían ido, Ruth capítulo 1, se habían ido, versículo 1 dice, a mitad del versículo dice, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bueno, ya sabéis la historia. Se quedaron ahí tiempo, por lo menos, no sabemos, 12, 15 años, porque se quedaron ahí hasta que muriera Elimelech. Él murió primero, el padre. Después los 2 hijos murieron. Y se quedó allí 10 años, dice, ¿qué versículo? Versículo 3, no, versículo 4 al final, dice, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí otros 10 años. Los hijos de Elimelech y Noemi, casados ahí con moabitas. Al final mueren esos hijos. Entonces yo calculo 12, 15, podía haber sido más años, pero por lo menos algo así. Pero al final, observa, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué bonito. ¿Dónde estaba la bendición? En Israel. Ellos como Abraham, ellos como Jacob, habían salido por circunstancias y se habían ido de la tierra que Dios les había dado. Y no encontraron bendición sino problemas. Y al final, aunque en ese caso, de una familia de 4, vuelve una. La mujer, la madre, vuelve. Los otros muertos. 3 sepulcros en Moab. Y una viuda que vuelve.
y encuentro, y qué bendición encuentro, pues si venía buscando pan, dice, versículo 6 al final dice, había visitado su pueblo para darles pan, decía, hay pan ahí en Belén, vamos. Ay, lo que encontró ahí en Belén no era pan, encontró un marido, un marido para su nuera, Booz, que luego le metió a ella en el linaje del Mesías, del rey David y del Mesías, lo que Dios tenía preparado para ella. Otra vez te digo, no hay bendición en Egipto, no hay bendición en Padán Aram, donde Labán, no hay bendición en Moab. Para el pródigo no hay bendición, donde él estaba con los cerdos y eso. No hay bendición ahí. El otro día vi en las noticias un titular que decía, la crisis en Grecia. ¿Cómo llegaron a ese estado de ruina? Era como el titular. Y estaba yo pensando que esa pregunta se podría hacer en las vidas de muchas personas que han sido criadas en hogares con padres que se han convertido, han escuchado el Evangelio. Tal vez estaban en una escuela dominical o con los jóvenes en la iglesia, o tal vez asistían un tiempo y han conocido la iglesia, han cantado los himnos y escuchado las predicaciones, pero ya haciéndose adultos empezaron a tomar decisiones a veces no tan buenas y acaban en un lugar, en una situación o en un lugar de la vida que están infelices. Nada les va bien. Todos son problemas. No se reúnen, no se congregan, apenas leen la Biblia. Bueno, sí, si visitan a un creyente, ahí se animan un poco, pero ya por su cuenta y no testifican, han perdido su cántico, su gozo. ¿Qué ha pasado con esa gente? Lo mismo que ha pasado con Grecia. ¿Qué pasó con Grecia? Bueno, Grecia hace años, ellos llevan un largo camino de chanchullos, engaños y eso, pero bueno, en un momento el pueblo griego escuchaba las voces de la gente que decía, vamos por ese camino que nos va a ir mejor. Entonces ellos se fueron por ahí, vamos a meternos en el euro. No podían sujetarse bien a las condiciones de la zona del euro, pero se metieron. Y han pedido un rescate, otro rescate, ahora están pidiendo otro rescate. Bueno, yo no he venido aquí para hablar de política, pero digo que eso a mí me ilustra lo que pasa en la vida espiritual de personas. Grecia está allí porque escucharon voces y tomaron decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Y en nuestra vida también escuchamos voces, o cedemos a nuestros deseos, o vamos como Abraham a Egipto donde había pan, por las circunstancias, por casualidad, acabamos en un lugar huyendo de un problema, nos encontramos con otro. Y al final uno dice, ¿y cómo es que me he metido en eso? Pero mira, con el pródigo, con Abraham, con Jacob, con Ruth y con muchos otros, Dios tiene una solución, y tiene una solución para ti también. Para nosotros tiene solución. La única forma de salir de esas situaciones es volverse por el camino por donde uno salió de la voluntad de Dios. La solución no es aguantar, es volver. La solución no es perseverar, es arrepentirse. La solución no es justificarse, la solución es humillarse. Estamos hablando de la vida espiritual, no estamos hablando de volverse de un lugar a otro físicamente, estamos hablando de volverse uno a Dios, a Dios. En Jeremías capítulo 6, y ese es el mensaje de todos los profetas. Jeremías 6, 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él.
y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo triste es que Dios le dio un consejo muy bueno y el pueblo dijo, mira cómo termina el versículo, más dijeron, no andaremos. Es decir, no me da la gana. No, si yo voy a ir por otro camino, porque ya tengo ideado una cosa que voy a... Sí, pero haber escuchado a Dios. Los caminos malos vienen de hacer uno lo que le parece, en vez de hacer lo que Dios dice. Entonces mira, aquí tenemos un ejemplo de muchas cosas que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento a su pueblo. En 2 de Crónicas 7 y versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, porque es la humildad. Sí, mira, acuérdate ahora del hijo pródigo. ¿Tú qué crees que sentía él cuando volvió a su padre? Se tuvo que volver agachada la cabeza. Y tuvo que decir, Padre, he pecado. Y no soy digno, le dijo. Eso es la humillación, es tomar uno mismo la humildad. Elegir la humildad, el lugar bajo, la bajeza. En vez de los derechos humanos, pero tú también me has ofendido porque no podía aguantar eso y eso y eso. Él no venía con nada de eso. Él venía solamente con lo suyo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él quiere ayudar. Pero Dios no puede perdonar y ayudar a una persona no arrepentida, a una persona no humillada, que sigue en sus 13, que sigue en su camino, pidiendo que Dios le bendiga. No, la bendición está en Betel. La bendición está en la tierra, no está en Egipto, no está en Moab, en otros lugares. Está en el lugar donde Dios te ha puesto. Isaías 55:7 leíamos el domingo en el estudio, donde dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvete. Eso es, Dios nos dice, bueno, sigue ahí, y ya que has pedido perdón, ya te voy a bendecir ahí. Dios dice, vuélvete. ¿Qué pasó con Jonás? Cuando fue vomitado ahí en la playa, después de desobedecer a Dios, y en la playa le dijo a Dios, dice, vino la palabra de Dios, de Jehová, a Jonás por segunda vez, diciéndole, levántate y vete a Nínive. Dios decía, bueno, ¿dónde habíamos quedado? Me parece a mí que yo te había mandado ahí y tú habías cogido mal camino y por eso estás en medio de un montón de vómitos de ballena ahí o de pez ahí en la playa. Ahora levántate y te vas a Nínive, como te decía antes. Vuélvete, levántate, me levantaré, iré a mi Padre. Todos esos pensamientos en esos textos bíblicos son del mismo sentir. La idea es volverse uno a Dios. Reconocer que ha tomado decisiones o que ha hecho cosas que no agradan al Señor. ¿Cómo? Dios no te ha colocado en un lugar donde no te puede bendecir. Tú te has colocado ahí, no Dios. Dios nunca pone a una persona donde no la puede bendecir. Si llegamos a un lugar así, la culpa la tenemos nosotros. En Zacarías, perdonadme un par de minutos, quiero leeros el resto de esos textos en Zacarías, porque eso es importante y creo que Dios está hablando a corazones hoy con esto. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Es como si Dios dijera, tú primero. Tú saliste, ahora vuélvete. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros. No dice, volveos y yo os voy a reñir. No lo va a reñir, lo va a bendecir. Me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el mensaje, ¿no lo ves?
en Crónicas, en Jeremías, en Isaías, en Zacarías, y cuando viene Juan el Bautista predicando en Mateo 3, 1 y 2, ¿qué dice? Arrepentíos a toda la nación de Israel. Israel se desvió 1, 2, un montón de veces, no podemos contar las veces que se desvió la nación. Y cada vez la receta del profeta de Dios a ellos era: vuélvete. No hay otra forma de tener bendición. Vuélvete, volveos, dice, arrepiéntete. Y con la iglesia en el Nuevo Testamento tenemos lo mismo. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, ahí en capítulo 2 y 3, leemos en el capítulo 2 de la iglesia en Éfeso, dice: arrepiéntete, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor le llama a arrepentirse. No podemos decir al mundo que se arrepientan si nosotros como creyentes no estamos dispuestos a humillarnos y arrepentirnos. Si tenemos orgullo y queremos justificarnos, no, eso no es el camino. Es un camino, pero es camino malo. El camino de bendición es de recorrer el buen camino y arrepentirse. 2:16 de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete, le dice. 2:21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, otra vez, habla del arrepentimiento. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. A la iglesia le dice. En el capítulo 3, versículo 19 le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La receta que Dios da para la persona que quiere volver a andar en el buen camino y ser bendecido es siempre igual. Humíllate, arrepiéntete y vuélvete a Dios. No hay más receta, no hay otra forma. No va a decir seguir en tu camino, en tu situación, en tu postura y pedir a los hermanos que oren por ti para que Dios te bendiga. No, es que Dios no te puede bendecir. En Egipto no hay bendición, en Moab no hay bendición. La bendición está a los pies de nuestro Dios. Y por eso termino con aquel hermoso texto en Oseas, capítulo 14. Oseas 14. Vuelve, versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y haced el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esas promesas de Dios a Israel son también promesas a nosotros. Dios quiere bendecir, pero para eso hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que reconocer lo que está mal y volver a ser acogido por Dios en el buen camino. Vamos a orar.